¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fórum Jurídico Fiscal, el programa semanal de la plataforma tributaria más importante de la República Argentina. Estamos para todos ustedes y para todo el país a través de Argentinísima Satelital. Hoy vamos a tener dos temas centrales, además nuestra sección tuitera y el recorrido por provincias, que también es muy esperado a lo largo y a lo ancho del país. En el comienzo, en este primer bloque, vamos a ir al encuentro de una esperada, muy esperada presencia, y al fin lo tenemos aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos hablando del doctor Iván Zasovsky, que finalmente va a estar con nosotros para tocar un abanico de temas en una entrevista que realmente es imperdible. No tenemos más que decir, estelar presencia, el doctor Iván Zasovsky aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Hoy nos visita el doctor Iván Zasovsky, contador público, especialista en temas tributarios y en fiscalidad internacional de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Y justamente, a propósito, digamos, de los cambios que podrían ocurrir, sobre todo en lo que hace a la imposición patrimonial, se nos ocurrió que era una buena oportunidad para que venga por primera vez al programa, con lo cual, bueno, primero la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ramón Pena también te manda saludos. Sí. Y bueno, y ya estás, ahora estás acá. Mira, viste todo lo que se está hablando con el tema de bienes personales, los cambios que puede haber. O sea, algo que se proyectaba como que se alivianaba, a pesar de los cambios intermedios que hubo, en realidad ahora el horizonte es todo lo contrario. Claro. Probablemente lo que haya es un aumento de la presión tributaria sobre la imposición patrimonial. Y siempre hablando de bienes personales. Un residente en el país, ¿cómo puede planificar para que le impacte de la menor manera posible? Porque también es variopinto. Puedo tener bienes en el exterior, puedo tener bienes en el país. Bueno, hacenos un panorama, bien, por lo menos a los colegas, poder explicarle qué es lo que se puede hacer. A ver, la planificación en torno a lo que es el impuesto patrimonial o el impuesto a la riqueza se da justamente porque existen países que no los tienen. De hecho, en Latinoamérica solamente Uruguay, Colombia y Argentina tenemos impuestos patrimoniales, y el nuestro siempre dando una vuelta más porque es un impuesto a los activos, ya que no se pueden deducir los pasivos. Entonces, todas las opciones de planificación fiscal están vinculadas prácticamente con justamente sacar de la persona residente argentina parte de su patrimonio, es decir, que no esté alcanzado por el impuesto, o directamente que una persona que hoy por hoy tributa el impuesto deje de ser un contribuyente que esté alcanzado por el impuesto sobre los bienes personales, mediante una mudanza internacional. Es decir, las dos formas... Sí, es un cambio de residencia, pero hay que tener en cuenta algo muy particular que hay veces que se pasa por alto, que es que el impuesto sobre los bienes personales recae sobre el domicilio de la persona o del contribuyente al 31 de diciembre de cada año. La típica explicación del impuesto es que es un impuesto, es una foto al 31 de diciembre. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto a la renta, en el que la propia ley establece conceptos de residencia, en el impuesto sobre los bienes personales lo que se define específicamente es el domicilio de la persona. Y el domicilio de la persona en un hecho imponible instantáneo, como es el de los bienes personales, es solamente el domicilio del 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, no se tienen que dar las condiciones que se exigen para dejar de ser residente para el impuesto a las ganancias, para dejar de serlo para el impuesto sobre los bienes personales. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las posibilidades? Las posibilidades son dos. Mudanza. Una es la mudanza internacional, que a mí me gusta de alguna forma definirlo como eso, porque es una mudanza internacional del contribuyente hacia otro país en el que no
se alcance con este impuesto o se alcance con una forma más benigna desde el punto de vista económico, como puede ser el ejemplo de Uruguay, que alcanza al patrimonio de la persona, no solo a los activos como acá. Sí, patrimonio neto. Exacto, el patrimonio neto, es decir, activos menos las deudas. Esa sería la opción de mudanza internacional, y la otra es de un desapoderamiento. El desapoderamiento es aquel que se da cuando la persona transfiere vía donación, aporte, usufructo. Hay una variedad enorme de posibilidades a un sujeto no contribuyente del impuesto sobre el patrimonio, justamente parte de su patrimonio, la totalidad de su patrimonio. Entonces son esas dos opciones que después pueden tomar distintas variantes, pero una es la mudanza internacional y otra es el desapoderamiento. Son las únicas alternativas que hay para, de alguna forma, hacer frente a una... ¿Y hoy qué países de Latinoamérica, a tu juicio, son recomendables para buscar una residencia o esta mudanza a la que te referís? Mira, yo los clasifico a 4 lugares o destinos elegidos por la mayoría de los contribuyentes. Uno, por cercanía, que es la República Oriental del Uruguay, claro, que a su vez tiene un sistema tributario que se basa todavía en la fuente territorial y no en el concepto de fuente mundial. Por lo tanto, obviamente que el patrimonio alcanzado, por más de que existe el impuesto allá y que es del 1,5% del patrimonio neto de la persona, es menor a lo que debería tributar una persona argentina por el mismo patrimonio. Son los bienes radicados en el país. Exacto, en el país. Eso es por cercanía. Después tenemos uno por estabilidad económica, que es Chile, nuestro país vecino, que tampoco tiene un impuesto al patrimonio, pero es el país que más ha crecido en los últimos años de toda América Latina, que tiene estabilidad fiscal. Y a su vez nosotros tenemos un convenio para evitar la doble imposición también con Chile. Entonces si hay una persona ahí eso juega también porque juega para rentas. Exacto, también. para rentas. Entonces si una persona realiza actividades por ahí todavía en Argentina, es un destino que también se consulta mucho. Ese sería, por un lado, cercanía, por otro lado, estabilidad económica, por otro lado, cuestiones de familiares o históricas, y que ahí aparece España como una alternativa, que no tiene, digamos, impuestos al patrimonio en estos términos, en los términos argentinos, y que mucha gente por tener... Pero sí tiene. Sí, tiene, lo que pasa que no es como nosotros. Exacto, no es como nosotros, pero y a veces es mucho más fácil por temas de, al realizar una mudanza internacional, el hecho de tener la ciudadanía europea, que en nuestro país gran cantidad de gente y de contribuyentes lo tienen, es mucho más sencillo por temas migratorios. Y el cuarto destino es más bien por gusto, que es Estados Unidos, Miami, para grandes fortunas de alguna forma. Estados Unidos no tiene este tipo de tributación, y obviamente hay gente que decide establecerse en ese país. Hoy por hoy hay visas para inversionistas que suenan muy atractivos, sobre todo para grandes patrimonios. Ahí es importante diferenciar lo que se puede hacer desde el punto de vista de un contribuyente de la clase media, que es sobre los que en definitiva termina recayendo este impuesto sobre los bienes personales, porque las grandes fortunas tienden a tomar estas opciones de mudanza internacional o de desapoderamiento a través de un trust, una fundación o algún tipo de estructura, pero las grandes fortunas, digamos, terminan teniendo otra opción, pero la clase media en definitiva es sobre la que termina recayendo este impuesto. Y eso es lo más criticable de alguna forma. Yo creo que esto recae mucho sobre la clase media, porque no tiene forma de poder eludirlo. Sí, materialmente y monetariamente. Puede llegar a salir. Hay muchas distorsiones en ese impuesto, ¿no? Como para redondear lo que hablamos. A esto le llamamos planificación fiscal. Sí. ¿Cómo se hace para que esta planificación fiscal no pueda ser vista por el fisco argentino no como una ilusión, sino como una evasión? Principalmente porque las dos opciones que estamos hablando son cambios mucho más profundos que la mera
baja en la tributación del contribuyente. Estamos hablando de decisiones de vida. Una mudanza internacional generalmente está en situaciones como las que estamos hoy, con tanta inestabilidad e incertidumbre, motivadas por muchas más razones que tienen que ver con cuestiones, pueden ser desde políticas, económicas en general, buscando estabilidad, y que de alguna manera tienen otras motivaciones, y que el pago de impuestos es consecuencia de esa mudanza internacional que se planifica, pero que implica irse del país, ¿no? Exacto, que yo veo que vos lo que querés decir es que tiene que tener un carácter permanente la decisión. Exacto, un carácter permanente y con una finalidad que hoy por hoy, por cómo existe el avance de la tecnología y la deslocalización de las personas respecto a su trabajo, es mucho más viable de lo que era antes. Entonces hay un montón de motivaciones que van más allá de la cuestión fiscal. Yo creo que en temas de planificación fiscal, lo que no tiene que quedar de alguna forma desarticulado por el fisco es que esto se hizo con una finalidad pura y exclusivamente de no pago de impuestos, sino que tiene otras motivaciones que en ambos casos la tiene. Como digo, puede estar motivado por otras cuestiones, la mudanza internacional. Y en el caso del desapoderamiento también es algo irreversible en la mayoría de los casos, y no se puede tratar de desconfigurar esta opción de planificación fiscal, porque directamente esos bienes pasan a otro sujeto, que puede ser un trust, una fundación, una sociedad o lo que fuera, pero que ya no forman parte de la persona. Entonces esa modalidad a partir de la cual se aplica, deja desarticulado cualquier cuestión de reconfiguramiento por parte del fisco en razón de realidad económica, porque en ambos casos son decisiones permanentes y con un costo incluso de implementación bastante alto, por eso están destinados a grandes patrimonios y no a patrimonios de la clase media. Muchas gracias. Creo que fue bastante ilustrativo lo que dijiste. Todavía no existen los cambios, con lo cual ya te vas con la obligación de volver cuando veamos cuáles son los cambios el año próximo. ¿Qué te parece? Me encanta la invitación y me encanta el programa también, así que nada, los felicito, y para mí fue un placer haber debutado con este tema tan interesante en Fórum. Gracias, Iván. Excelente entrevista, no pudo haber sido más didáctica. Gracias, doctor Sasovsky. Una claridad realmente imperdible en esta nota que acabamos de ver, y ha sido un placer tenerlo en el programa. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. En el próximo bloque tenemos nuestro recorrido por provincia, nuestra sección tuitera y además la presencia del doctor Daniel Pérez. Recuerden, hay que suscribirse al canal de YouTube. En el corte pueden ver cómo. Pausa cortita y enseguida volvemos.
Segundo bloque para Fórum Jurídico Fiscal. Tenemos mucho programa por delante, así que ¿qué les parece si arrancamos con nuestro recorrido por provincias? Atención Buenos Aires, porque hoy vamos a ir a la ciudad y a la provincia. Vamos a arrancar con esta información para la ciudad de Buenos Aires para hablar del régimen de regularización. Por fe de rata se publica la norma nuevamente por tener errores en su versión del 30 de septiembre del 2019. Se establecen los requisitos y formalidades para la aplicación y cumplimiento del régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por la Ley 6195. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires para hablar del impuesto sobre los ingresos brutos. Se establece el procedimiento que observará la Agencia de Recaudación a fin de formalizar de oficio el cese de sujetos inscriptos como contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, tanto locales como del convenio multilateral, cuando los mismos no evidencien ejercicio de actividad gravada durante un plazo determinado. Asimismo, se regula el procedimiento a observar por parte de los sujetos interesados a fin de solicitar el cese retroactivo como contribuyentes del citado impuesto. Esta resolución normativa fue publicada en el Boletín Oficial con fecha del 18 de octubre de este año. Dos noticias importantes para nuestro bloque de recorrido por provincias. Muchas gracias a Estancias, que siempre está presente en este bloque con nosotros. Tenemos mucho más Fórum, como habíamos dicho, nos queda la sección tuitera y mucho más por delante. Así que Beli, adelante. Muy bien, gracias. Excelente, Lucy Abatedaga. Noticias importantes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la provincia. Tomamos el teléfono para nuestra sección tuitera. El primer tuit que vamos a destacar: Nicolás Boglione, @Nico Boglione, AFIP. Aumento de los intereses resarcitorios y punitorios desde el 1 de octubre. Ahí estamos viendo la comparación. La tasa que regirá en el último trimestre del año pasará a ser en intereses resarcitorios del 4,73% al 5,34% mensual y en los punitorios del 5,76% al 6,49%. Doctor Sergio Carbone, en el segundo tuit que queríamos destacar hoy, @Contador Carbone, Córdoba, Ley 10.593, presencia digital significativa, subiéndose al nuevo paradigma digital. Y sobre eso contesta Diego Rubio, @CR Diego Rubio. Hasta que no se modifiquen el convenio multilateral y la ley de coparticipación, será difícil y litigioso cualquier tema vinculado a la economía digital. Y luego saluda al doctor Sergio Carbone. Bueno, importante ida y vuelta ahí en este tuit. Y por último, un tuit de Mariano Girardotti, @MGirardotti. ¿Sabías que Argentina recauda impuestos por encima del total de la renta empresaria a nivel país? Y en el triste ranking de presión medida en esos términos, estamos segundos detrás de un país que creíamos que no existía, Comoros. Bueno, hay un país que se llama así. Realmente otro dato preocupante referido a nuestra presión tributaria que queríamos destacar. Pasó nuestra sección tuitera y ahora vamos a ir a una columna muy importante, y esto realmente es un placer y un lujo. Un amigo de la casa ha ganado el premio Enrique Rey, que ha sido entregado en las jornadas tributarias de la ciudad de Mar del Plata. Estamos hablando del doctor Daniel Pérez. Para nosotros siempre es un placer que él esté aquí y un lujo que un amigo de la casa haya ganado este prestigioso premio. Columna imperdible, el doctor Daniel Pérez nuevamente aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar de un tema realmente muy importante, porque a través del decreto 609 de este año 19 se produce una circunstancia de orden tributario realmente importante. A través de esta norma se introduce la posibilidad de una forma de extinción de las obligaciones, una forma extintiva, que es la dación en pago, muy poco habitual en materia tributaria, pero esto se hace a través de un decreto, con lo cual normativamente se establece esta forma extintiva para ciertas obligaciones tributarias, específicamente obligaciones de seguridad social. Bueno, lo que hace este decreto es tomar la posibilidad de que estos títulos, a los que se llama reperfilados o que en realidad son defolteados,
que son los títulos Levax, Ledix, o sea, estos títulos muy especiales en pesos y dólares del decreto 596, que sufrieron una quita y que van a tener un refinanciamiento a través del tiempo, puedan ser utilizados para cancelar obligaciones de seguridad social, específicamente de 4 de los subsistemas: Sistema Integrado Previsional Argentino, el Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares y instituto, o sea, el PAMI. Obligaciones vencidas y exigibles al 31 de julio, luego vamos a describir un poquito más este tema. Pero desde el punto de vista operativo, lo que se pretende es, poder utilizar estos títulos. Aquellos que son tenedores los pueden utilizar para cancelar estas obligaciones. Esto genera dos situaciones. Por un lado, el Estado recupera estos títulos, y por otro lado, los empleadores, y así esta es la palabra importante, los empleadores contribuyentes pueden cancelar ciertas obligaciones de seguridad social a través precisamente de la dación en pago como forma extintiva. Desde el punto de vista operativo, precisamente este decreto ya ha sido reglamentado por la RG 4593 de la Administración Fiscal y también por una resolución 19 de la Secretaría de Finanzas, que lo que hace es operativizar esta forma de extinción. Lo importante aquí, hay dos palabras para tener en cuenta y analizar. Uno habla de tenedores de estos títulos, y el otro concepto importante son los empleadores. Por el lado de los tenedores, tenedor significa poseer la tenencia de estos títulos, pero como no habla la norma de un momento determinado, sino que en forma importante las resoluciones lo que hablan es la posibilidad de cancelar estas obligaciones hasta el 31 de diciembre del 2020. Bueno, entonces quiere decir que tenedor se puede ser en un momento determinado como tenedor original, pero también seguramente uno va a poder ser tenedor a medida que los adquiera estos títulos y los aplique a la cancelación de las obligaciones. Por eso es importante, en principio, tener en cuenta esta situación de quiénes son los tenedores de estos títulos. Entonces seguramente van a poder ser adquiridos, y la operatoria es muy simple en este sentido. Se transfieren de la cuenta bancaria o de una entidad financiera a una cuenta específicamente creada a este efecto para la Administración Fiscal, que es una cuenta comitente en el Banco Nación. Entonces, esa operatoria está prevista, se transfieren de una cuenta hacia la otra y van a poder ser utilizados, porque aparte van a ir directamente, son al valor técnico. La resolución 18 dio todos los valores técnicos, al valor técnico al momento del origen. Consecuentemente, desde el punto de vista operativo, no es muy compleja la situación, sino que es en todo caso compleja la interpretación. Y digamos, el segundo punto importante es, quiénes son aquellos habilitados para cancelar las obligaciones. Y dice claramente los empleadores. Ser empleador puede ser persona física, o sea, persona humana o persona jurídica. Consecuentemente, no hay límites en cuanto a la posibilidad de los sujetos que pueden aplicarlos a la cancelación de las obligaciones. Y obviamente sí estamos hablando de obligaciones vencidas y exigibles al 31 de julio, y aquí tendría que haber una aclaración bastante importante de qué considera la Administración Fiscal obligaciones vencidas y exigibles. Claramente aquellas autodeterminadas y no pagadas e intimadas son, pero habría que ver si también son obligaciones vencidas aquellas que están en regímenes de facilidad de pago caducos o vigentes. Por supuesto, sí son obligaciones vencidas aquellas que están en ejecución fiscal. Inclusive el decreto en su artículo 6 habla que también se pueden cancelar no solamente el capital, sino los intereses y también las multas. Así que en principio tenemos una forma muy clara para poder cancelar obligaciones a través de la dación en pago. Seguramente van a faltar algunas aclaraciones, pero el mecanismo ya está en vigencia y va a tener aplicación en los próximos tiempos. Muchas gracias y los saludamos desde aquí. Muy bien, excelente columna, gracias doctor Daniel Pérez. Nos estamos despidiendo, se está terminando un nuevo programa que realmente ha sido muy completo. Hemos tenido
una interesante sección tuitera, también el recorrido por provincias con información muy interesante para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires. El doctor Iván Sasovsky también estuvo en nuestro programa, su esperada presencia finalmente lo pudimos tener, y lo que acabamos de ver, el doctor Daniel Pérez haciendo referencia al decreto 609 de este año que permite el pago de obligaciones referidas a la seguridad social con los bonos reperfilados. Este programa y todos los que hacemos lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. En el corte vieron cómo suscribirse para ver cualquiera de nuestros envíos. También tenemos, como dije, la plataforma digital más importante de la República Argentina. Allí pueden encontrar el reporte tributario, nuestro resumen de medios y también los datos y tablas útiles que proporcionan los amigos de Tributum, periódico tributario, a quien también le mandamos un gran abrazo. Tenemos que destacar también el suplemento Novedades Fiscales de Ámbito Financiero que salió ayer con algunos temas muy importantes. Entre otros, tiene sustento el decreto que estableció la tasa cero para productos alimenticios y también inhabilitación de la CUIT. Hay que distinguir entre apócrifos e incumplidores, dos temas realmente imperdibles que pueden repasar en el suplemento Novedades Fiscales. Nos estamos yendo, no tenemos tiempo para más. En nuestro momento cultural, como cerramos cada uno de los programas, nos vamos a ir con un cuadro del doctor Lucas Robinson desde la galería Los Planchones, un cuadro de óleo con espátula. El momento artístico. De esta manera se termina una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.